Hola, aquí Garland y estamos pasando un rato con Harley Schlanger. Él es un historiador y realmente conoce muy bien todo sobre la historia del Imperio Británico. Y hoy, lo que queremos empezar hoy es y algunas personas quizás no recuerden este nombre, Lord Ismay, pero si pudieras, podríamos empezar con, de lo que vamos a hablar es del papel británico en la OTAN y por supuesto Lord Ismay, el autor de la Operación Impensable, pero Harley les va a poner al día con todo eso. Harley, empecemos. Los británicos, la OTAN, ¿qué necesitamos saber? Bueno, vamos a empezar con lo que está sucediendo hoy. El presidente Trump dijo ayer que él una vez más puso su mira en Irán y amartilló el arma y dijo, saben, estamos listos, tenemos nuestras fuerzas navales allí, tenemos tropas allí y más les vale prestar atención. Y saben, una advertencia muy severa. Y entonces el primer ministro británico Starmer le brindó su apoyo incondicional. Starmer afirmó que está ofreciendo su apoyo completo a Trump y a Rubio. Rubio también lanzó un ataque verbal contra Irán durante la audiencia en el Congreso. Bueno, esta idea de una armada masiva y lo que los iraníes están diciendo es lo siguiente. Miren, ustedes tienen 8 o 9 bases militares que están al alcance de nuestros misiles balísticos. Esto no es actually, si tenemos que hacerlo, pues tenemos el dedo en el gatillo. Así que Starmer dijo, si Irán no se sienta a la mesa, el próximo ataque será mucho peor. Ahora él dijo, esta es nuestra principal prioridad. De repente, esto se ha convertido en la prioridad número 1 de los británicos. Y creo que eso tiene muchísimo que ver con la figura del presidente Trump. ¿Sabes? Si volvemos ahora a hablar de Irán, hace apenas 1 o 2 días, Rubio afirmó, Venezuela ya está acabada. Él afirmó que no se trataba de una guerra, pero luego concluyó su declaración diciendo, si ustedes no hacen lo que nosotros queremos, siempre podemos regresar y atacarlos de nuevo. Así que, saben, Rubio mencionó que Estados Unidos tiene desplegados entre 30 y 40 mil soldados en la región cercana a Irán, sí, entre 30 y 40 mil. Vulnerable a los misiles balísticos iraníes. Y lo que Irán demostró el pasado mes de junio durante la guerra con Israel es que pueden maniobrar sus misiles para evadir algunos de los sistemas antimisiles. Quizás no muchos, pero sí algunos. Lo que significa que habrá víctimas mortales entre los estadounidenses si lanzamos un ataque militar. Así que la gran pregunta que surge es, ¿por qué razón haríamos algo así? Trump volvió a insistir en que es por las armas nucleares y que Irán más vale que no desarrolle un arma nuclear. Pero la semana pasada él mismo estaba diciendo que podríamos atacarlos por lo que le están haciendo al propio pueblo iraní. Y luego salió el informe de que el llamado pueblo iraní incluía un gran número de iraníes en la nómina británica del MI6, utilizando el libro de estrategia de la Revolución de Colores que fue que es el británico Gene Sharp quien desarrolló toda esta idea de cómo se crea una revolución de colores. Entonces hay muchas piezas en movimiento en todo esto, pero la situación de Irán es muy grave. Y me acabas de contar antes de empezar algo sobre Rusia y China. Creo que deberías repetir eso, es muy significativo. Bueno, entonces les voy a mostrar a la gente Rusia, China, Irán, la Marina. Esto lo vi. Va a ser una búsqueda muy rápida. Y aquí lo tenemos. Esto es algo que la gente podría querer ver por si no lo sabían. Acabo de buscar en los medios de comunicación principales. China, Irán y Rusia realizan ejercicios navales conjuntos en Oriente Medio mientras las tensiones aumentan, ¿verdad? Las tensiones aumentan, Estados Unidos los está amenazando, las tensiones no están aumentando. China, Irán y Rusia realizaron ejercicios navales conjuntos el martes en Oriente Medio, ofreciendo una demostración de fuerza en una región aún inquieta por, escuchen esto, el programa nuclear de Teherán en rápida expansión. Espera un minuto. Ellos no tienen uno. Ahora se está expandiendo rápidamente y no tienen uno. Los ejercicios conjuntos se están expandiendo. Espera un minuto. Programa nuclear. No dicen programa de armas nucleares. Dicen programa nuclear porque no tienen un programa de armas nucleares. El ejercicio conjunto denominado Cinturón de Seguridad Marítima se llevó a cabo en el Golfo de Omán, muy cerca del estratégico estrecho de Hormuz. ¿Verdad? Así que, creo, y quizás me equivoque, pero me parece que esto es una especie de indicación o una clara muestra de apoyo
Además, creo que lo interesante es lo que vemos, lo que vimos la última vez, se dice que es de Estados Unidos, pero cuando miras todos los barcos alrededor, siempre hay barcos franceses, italianos, alemanes, ya sabes, alemanes, es un movimiento de la OTAN, no es de Estados Unidos, no es solo de Estados Unidos, es todo, siempre es todo de la OTAN. Bueno, claro que sí. A los británicos les encanta decir, tenemos nuestras fuerzas desplegadas, como siempre hacemos en colaboración con los Estados Unidos, ya sea un solo soldado, 10 soldados o incluso 100,000. Y ahora Starmer respaldó a Trump en esta cuestión nuclear. Él afirmó, nuestra principal prioridad es el programa nuclear de Irán. Queremos asegurarnos de que no avance y en eso estamos trabajando. Y de nuevo, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho que Irán se ha mantenido dentro de los límites del acuerdo original del JCPOA. Y eso significa que, aunque puedan tener uranio enriquecido, no tienen armas que se estén desarrollando. Así que ahora lo otro que yo solo quiero, lo sacaré a colación un poco, en que quizás lo mencione ahora, de la cuestión de la estrategia de cambio de régimen. Y el hombre que es el maestro de todo esto, Gene Sharp. Ahora bien, su perfil en Wikipedia dice que es un amante de la paz, un activista por la paz. Él estuvo involucrado escribió un libro llamado La política de la acción no violenta. Ahora bien, la acción no violenta que él estaba promoviendo o que él impulsaba era en esencia la manera de movilizar a una población, de incitarla para así lograr un cambio de régimen. Ahora, él es supuestamente un ciudadano estadounidense, pero de hecho residió durante 10 largos años en el Reino Unido. Él trabajó en Oxford y escribió su tesis doctoral. El documento de la Revolución de Color fue su tesis de doctorado en Oxford. El documento de la Revolución de Color era el nombre que llevaba. No, su verdadero nombre es Política de la Acción No Violenta. Entiendo, pero era básicamente una especie de fachada para la Revolución de Color. Se titula El Manual de la Revolución de Color. De acuerdo. Y, ¿sabes? Lo que él experimenta es la forma en que lo llevas a cabo. Y, ¿sabes? Incluye básicamente un manual de estrategias para la CIA. Tienes que tener comunicación de red encriptada. Bueno, ¿sabes? Los estudiantes realmente no tienen acceso a eso a menos que alguien los esté ayudando. Servicios de comunicación sin conexión. Google proporciona eso para los jóvenes que se están amotinando. Servicios de Internet e inalámbricos proporcionados por RAND. A redes de banda ancha independientes que están fuera del control del gobierno. Y luego finalmente Starlink. El Departamento de Estado proporciona sistemas de información anticensura. Ahora, si observas todo esto es la CIA, el MI6 y USAID trabajando en conjunto con UCAID. Y eso es importante porque la persona que servía de interfaz entre la ayuda de Estados Unidos y la del Reino Unido era Samantha Power, quien es otra de estas británicas que forma parte de la Revolución de Colores. Su principal causa era la responsabilidad de proteger y contaba con el apoyo total de Obama. Así que cuando uno mira lo que Gene Sharp está planteando, cómo se agita a una población para crear las circunstancias donde la gente del ejército del país se verá forzada a reaccionar en su contra. En cuyo caso, uno podría encontrarse en la situación de tener tropas del exterior o hasta que la población simplemente ya no lo soporte más. Ahora, lo interesante de la situación de Irán es cuando dicen que es la política económica de los mulás la que está llevando a la gente a las calles. Es la política de sanciones de Occidente la que está haciendo que la comida sea demasiado costosa para que la gente pueda comer. Y así, este es un ejemplo perfecto de cómo se puede desencadenar una revolución potencial. Y esto nos lleva de vuelta a toda la serie de revoluciones de colores que se remontan a Yugoslavia, donde el MI6, mi buen amigo Alex Kriner, te dirá que el MI6 estaba completamente involucrado en todo eso. Si levantas una piedra te encontrarás con 2 agentes del MI6. Y luego, por supuesto, la OTAN procedió a bombardear Yugoslavia. Y luego la OTAN, con una total falta de ironía, se atreve a decir que no se pueden cambiar las fronteras. Putin está violando el derecho internacional al cambiar las fronteras.
¿Qué fue lo que hizo la OTAN en la antigua Yugoslavia? Eso fue en los años 90. En 2003 tuvimos la Revolución de las Rosas en Georgia, lo que obligó a Putin a enviar tropas. En 2004 la Revolución Naranja en Ucrania y en 2005 la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán. Así que esta es una práctica que está en marcha y que reúne a la DARPA. Ahora está reuniendo al sector tecnológico para lo que es la censura, para las conexiones, las conexiones a Internet y todo eso. Así que se crea una circunstancia en la que se dice, de acuerdo, ellos poseen armas nucleares y están oprimiendo a su propia gente. Ambas afirmaciones, por cierto, probablemente no son ciertas, pero esa es la base o la justificación para llevar a cabo tales acciones. El verdadero problema de fondo aquí es que Netanyahu percibe a Irán como la última gran amenaza para la expansión de un gran Israel. Y eso lleva ahí un tiempo. Netanyahu insistió en que teníamos que deshacernos de Saddam Hussein, teníamos que deshacernos de Bashar Assad, teníamos que deshacernos de Gaddafi, uno tras otro. Estos líderes que eran líderes fuertes, ¿sabes? Los llamamos autoritarios. Bueno, ellos mantuvieron unidos a sus países. ¿Sabes? Si observas Siria con los kurdos, los alawitas, los suníes, los chiíes, el país en realidad funcionaba bajo el gobierno de Assad. En Irak pasaba lo mismo, ¿sabes? Había una cierta distribución del poder entre los suníes y los chiíes. Irak permitía a las mujeres ocupar escaños en el parlamento y también estar a cargo de clases en las universidades y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál fue la razón para la creación de todas estas mitologías? Y es por eso que debes regresar al inicio del siglo si verdaderamente deseas comprender lo que está sucediendo en Irán. Y esto nos remonta a la intención británica de utilizar un escenario estratégico en Irán contra Rusia. Ahora, en el siglo XIX, se desarrolló un importante conflicto entre Rusia, el Reino Unido, el Imperio Británico, los dos grandes imperios. Tuvieron la guerra de Crimea, tuvieron el gran juego afgano, británicos y rusos matándose unos a otros en Afganistán y movilizando a los líderes tribales para que apoyaran su bando contra el del otro. ¿Y cuál era el problema? Bueno, había dos problemas principales. Los británicos estaban aterrorizados de que los rusos utilizaran el paso Khyber en Afganistán para avanzar hacia la India y así desafiar el control que Gran Bretaña ejercía sobre ella. Además, los rusos también intentarían llegar al Océano Índico y al Golfo Pérsico con el objetivo de establecer puertos de aguas cálidas. Al mismo tiempo, estaban absolutamente furiosos por la construcción del ferrocarril de Berlín a Bagdad, porque esto representaba una gran oportunidad para que los europeos, en términos generales, se adentraran en esa región, una región que los británicos consideraban, sin lugar a dudas, como su propio territorio. Ahora, si miras un mapa y observas Irán, lo que verás es que tienes el Mar Caspio, tienes el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, la apertura hacia el Océano Índico y limita con casi todos los países importantes de la región. Y fue una de las piezas centrales de la antigua Ruta de la Seda. Así que por eso los británicos han mantenido una obsesión con Irán que se remonta a 200 años. Ahora también tenía que ver con el Imperio Otomano. ¿Podrían usar Irán para desmembrar el Imperio Otomano? Así que en 1907 tuvieron una convención anglo-rusa donde se reunieron para averiguar cómo podrían evitar ir a la guerra por Irán y acordaron que los rusos tomarían el tercio norte y los británicos tomarían el tercio sur. Ahora, aquí vamos de nuevo. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué debe hacer Irán? ¿Quién le dio a Gran Bretaña el poder de dividir el país y de gobernar el país? Y los británicos, por supuesto, apoyaron al Shah y a la familia Pahlavi como los ejecutores del control británico. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, esto se convirtió en pausa. Disculpen, permítanme corregir. Quise decir, después de la Primera Guerra Mundial, Irán no era el problema principal, sino que la totalidad de la región de Oriente Medio era el verdadero problema para los británicos. Y ahí es donde Israel, como hemos hablado previamente, ahí es donde entra la Declaración Balfour, el mandato de la Liga de Naciones, y así sucesivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación se volvió mucho más urgente, porque el temor era que, ahora que ya estaba claro que toda la región estaba repleta de recursos petroleros, los británicos querían eso, lo necesitaban.
y estaban dispuestos a hacer un trato con los Estados Unidos para repartírselo. Y eso fue lo que pasó en Irán. La compañía anglo-persa de petróleo fue nacionalizada por Mossadegh, quien era el líder nacional en 1951. Lo que los británicos convencieron a los estadounidenses es que esto era un preludio a una toma de control rusa de Irán y de los campos petroleros. Y así fue precisamente como la CIA se vio involucrada en este asunto. Y en el año 1953, Mossadegh fue derrocado del poder, lo que constituyó un golpe de Estado. El Shah fue entonces reinstaurado en el poder y la situación se mantuvo así hasta finales de la década de 1970. En los años 80, después de la revolución de Khomeini, por decirlo de alguna manera, por cierto, Khomeini contó con el respaldo logístico de los británicos y los franceses. Pasó gran parte de ese periodo en el exilio, en Francia y en Gran Bretaña. Y cuando regresó, la idea era que ahora se podía enfrentar a Irán contra Irak. ¿Y qué fue lo que ocurrió a principios de los años 80? Una guerra entre Irán e Irak. Y tanto la CIA como el MI6 estuvieron completamente involucrados en esa situación con la clara intención de que se aniquilaran mutuamente. Y así lo hicieron durante bastante tiempo. Ahora bien, si nos trasladamos al presente y observamos cómo los británicos y los estadounidenses están utilizando esto como una forma de, una vez más, contener a Rusia, pero también para desarticular el potencial de los BRICS como una potencia petrolera. ¿Y por qué les preocupa tanto eso? Bueno, los chinos intervinieron y lograron organizar un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, que son los dos principales competidores en esa región. Así que si uno junta todo esto, lo que se observa es que esta es una región que estaba madura para una revolución de color, porque existen zonas de Irán que se encuentran muy seriamente perjudicadas económicamente. Estados Unidos ha demostrado que puede intervenir y al menos bombardear ciertos lugares. Los israelíes han asesinado a varios científicos y a líderes militares. Así que se convierte en el escenario ideal para un nuevo enfrentamiento. El problema radica en que los científicos iraníes eran bastante competentes y la población iraní ha logrado mantener un nivel bastante elevado de preparación, a pesar de todo lo que se les ha hecho. Y esto es lo que se le transmite al presidente Trump. Si entramos allí, podría ser un baño de sangre, podría ser un desastre. Y creo que por eso vemos a Trump yendo y viniendo, cambiando de opinión. La pregunta es, ¿quién le está informando sobre todo esto? ¿Quién está realmente elaborando la política? Y por eso yo mencioné a Rubio hace un momento. Rubio ahora ocupa la misma posición que tuvo Henry Kissinger en la administración de Nixon, como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, además de virrey de Venezuela, lo cual podría terminar lamentando porque los venezolanos tampoco se van a rendir. Bien, así que entonces aquí es donde se ve una tormenta perfecta gestándose. Y Rubio es un títere totalmente controlado del cártel financiero globalista, y en particular por un hombre llamado Paul Singer, quien es uno de los capitalistas buitre más prominentes del mundo. Así que eso es lo que estamos viendo en Irán. A eso le sumas Venezuela, a eso le sumas la recalcitrancia de Zelensky, que no para de decir que ha llegado a un acuerdo. Ahora está apoyando la política de los Estados Unidos. Entonces los rusos dicen, está bien, hablemos. Y él dice, no vamos a ceder ningún territorio. Bueno, la política de que Trump le envió a través de Witkow y Jared Kushner era cedes el Donbass. Renuncias a tus pretensiones sobre Crimea, te conformas con lo que ya tienes y nos aseguraremos de que tengas garantías de seguridad. Y Zelensky aparece y dice, no vamos a hacer eso. Así que estamos en un punto muerto. Así que como señalaste, en medio de todo esto, los rusos y los chinos están dejando muy claro que no se van a separar, no van a darse la vuelta y huir, van a quedarse y hacer algo. Y al mismo tiempo están involucrando a la India en todo este asunto. Ahora, Starmer, por cierto, ¿saben ustedes dónde se encuentra en este preciso momento? No. Está en China. Sí, así es. Y Ursula von der Leyen acababa de estar en la India y transmitió un mensaje diciendo, los indios se están adhiriendo a las sanciones y a otras medidas
similares. Los indios están firmemente comprometidos con el principio del movimiento de países no alineados y no van a tomar partido por los británicos y los Estados Unidos. Puede que no estén dispuestos a sacrificarlo todo por Rusia y China. Aún tienen problemas con China, pero se erizan cuando ven a estos diplomáticos llegar allí y decir, oh, están con nosotros, están con Occidente. Así que saben, este es el mundo post-Davos, donde nos dirigimos hacia más confrontaciones y colisiones. Sí, definitivamente es algo que se percibe y creo que los rusos y los chinos están enviando un mensaje de apoyo. Y puede que no sea que, bueno, iban a venir a luchar, pero el mensaje de apoyo probablemente muestra que les hemos proporcionado algunas cosas. Sabes, si los estamos apoyando tanto, les hemos proporcionado, creo que los estadounidenses deben estar preocupados diciendo qué tienen ellos, porque su tecnología también era, o en cierto modo, su tecnología de misiles, no, déjame cambiar esto, su tecnología de misiles era muy superior a la de Estados Unidos. Y así, y además cuentan con una fuerza aérea. Es solo una fuerza aérea no tripulada, una fuerza aérea muy efectiva. Y una fuerza aérea no tripulada es mucho más efectiva porque los pilotos no tienen que volver a casa. Todo lo que tienen que hacer es llevar los misiles allí y explotar. Así que ya sabes. Pero permítame preguntarle esto. Usted había hablado de Lord Ismay y sus conexiones y las conexiones británicas con las formaciones de la OTAN y con la OTAN. Bueno, ya sabes, si pudiera explayarse un poco sobre eso. Claro, porque esto nos remonta al otro lado de la cuestión, que después de la guerra, de hecho, incluso antes de que terminara la guerra, Churchill estaba confiando en Ismay para que elaborara una estrategia con el fin de contener a la Unión Soviética. Ahora, Ismay es un personaje bastante interesante. Déjenme ver si tengo algo de esto aquí. Él fue el principal asistente militar de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. En 1936, es decir, antes de que estallara la guerra, fue nombrado subsecretario de la Defensa Imperial, así que estaba claramente muy involucrado y conectado con los niveles más altos del estamento militar del Imperio Británico. Entonces, después de la guerra, bueno, en realidad, antes de que la guerra terminara, Churchill le encargó la tarea de elaborar una estrategia para derrotar al ejército de la Unión Soviética, para que no pudieran imponer su voluntad en Europa del Este. Bueno, lo que pasó es que en mayo de 1945, el día después de la rendición de los alemanes, la victoria en Europa fue el 9 de mayo de 1945. Al día siguiente habían planeado una operación que lanzaría 47 divisiones militares estadounidenses y británicas contra el ejército soviético en las afueras de Dresde, Alemania. Así que eso era lo que Churchill tenía en mente e Ismay era el tipo que lo ideó. Ahora, lo que ocurrió fue que los británicos llegaron a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de ganar. De hecho, probablemente serían completamente destruidos porque el ejército soviético acababa de salir de la lucha contra los nazis y eran muy fuertes, estaban curtidos en batalla y no estaban dispuestos en absoluto a deponer sus armas. Y así que lo cancelaron en el último momento. Ahora, esto nos lleva de nuevo a la pregunta de cuál era la estrategia británica. Se remonta a la Primera Guerra Mundial. Los británicos tenían una idea y esto les sonará familiar, de 3 bloques, que se dividiría el mundo después de la Primera Guerra Mundial en 3 bloques. Un bloque alemán de Europa Central, un bloque ruso y un bloque asiático bajo Japón, porque los británicos siempre estuvieron aliados con Japón. Bueno, ahora a Estados Unidos no le gustó eso. Estados Unidos no quería estar en un bloque con Gran Bretaña, aunque tampoco querían estar con Alemania. Pero existía una posición verdaderamente neutral, lo que se podría llamar una postura de América primero, para una parte considerable de la población. Entonces, ¿a quién se recurre para cambiar esa situación? A Walter Lippmann. Seguramente conoce su nombre, ¿verdad? El encargado de diplomacia pública en febrero de 1917, antes de que Estados Unidos se involucrara, escribió un artículo titulado América debe apoyar al mundo occidental, y en él afirmaba que Alemania estaba librando una guerra contra la civilización de la cual nosotros somos parte.
Hay una profunda y compleja red de intereses que une a todo el mundo occidental. No podemos traicionar bajo ningún concepto a la comunidad atlántica. Fue en aquella ocasión una de las primeras en las que el concepto de la comunidad atlántica fue formulado por Walter Lippmann. Un mes y medio después, Estados Unidos entró en la guerra del lado de los británicos, los franceses y los rusos contra los alemanes en 1917. Y su idea principal era que tras la guerra Estados Unidos se convirtiera esencialmente en una parte del Imperio Británico. Y esto fue orquestado a través de redes legales entre la ciudad de Nueva York, Wall Street y Londres, redes bancarias y cárteles, redes de confianza, que incluían a Standard Oil, que incluían a la United Rubber Company y al Chemical Trust. Y la idea era que en la década de los años 20, si se destruía a Alemania como una potencia y al mismo tiempo se destruía a la Unión Soviética como una potencia, entonces el Imperio Británico estaría a salvo al menos por otros 50 a 100 años. Así que eso fue exactamente lo que intentaron hacer en Versalles, para dejar totalmente al margen a los soviéticos y castigar con la mayor severidad a los alemanes. Y lo que ocurrió fue que el ministro de Finanzas alemán, Walter Rathenau, tenía una idea muy distinta. Él comprendía que Alemania y Rusia habían mantenido una colaboración durante muchos años. Ambos países compartían intereses mutuos. La ciencia y la tecnología alemanas ayudaron a construir Rusia. Y así tuvieron una reunión especial durante la conferencia de Versalles, en un pequeño pueblo llamado Rapallo, donde firmaron un tratado para trabajar juntos. Esto enfureció a los británicos porque desbarató todo su plan. Y huelga decir, unos meses después, Rathenau es asesinado. Las redes terroristas, las previas a la Operación Gladio, lo eliminaron. Y al mismo tiempo Alemania entró en el periodo de hiperinflación de Weimar y toda esta estrategia británica para impedir la alianza finalmente prevaleció. Así que, sabes, aquí es donde entra en juego Lord Ismay. Él fue una pieza clave en la concepción y elaboración de toda esa estrategia. De hecho, Churchill le encomendó a Ismay la tarea de redactar un plan de combate, un plan de guerra, que se denominó Operación Impensable, y que consistía en que las fuerzas británicas y estadounidenses se enfrentarían directamente a los soviéticos. Y a pesar de que eso no llegó a ocurrir, Ismay dedicó los años posteriores a su salida del ejército a organizar una fuerza militar en el continente europeo, la cual sería conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y Ismay, cuando fue nombrado, es el primer secretario general de la OTAN, y al preguntársele cuál es la razón de ser de la OTAN, él respondió: mantener a Estados Unidos dentro, a Rusia fuera y a Alemania controlada. Ese ha sido el verdadero propósito de la OTAN durante todos estos 70 y tantos años. Así que, y por cierto, la otra cosa por la que Ismay era realmente conocido después de la guerra, cuando se retiró de su carrera militar, se convirtió en el jefe de gabinete de Lord Mountbatten, específicamente en la India. ¿Y cuál era su principal tarea allí? Su misión era detener la rebelión india, porque los indios, una vez finalizada la guerra, decidieron romper completamente con el Imperio Británico. Vaya, y eso fue, por supuesto, brutal. Estaban dejando morir de hambre a la gente, estaban cometiendo todo tipo de atrocidades, así que obviamente era algún tipo de psicópata. Wow, ¿sabes? Pero claro, es que de nuevo estamos hablando del Imperio Británico y que es por sí mismo un imperio psicopático y narcisista. Es realmente increíble. Alguien en el chat mencionó British Petroleum y es un muy buen punto. No puede existir tal cosa como British Petroleum. No hay petróleo en Gran Bretaña. British Petroleum, todo es robado. ¿Sabes a lo que me refiero? British Petroleum yendo por el mundo robando petróleo y llamándolo. Es interesante que estas corporaciones gigantescas, ¿verdad? ¿Cuál era la gran empresa con T y la enorme corporación por años en Inglaterra? Es decir, duraron siglos. No sé cómo se llamaba T y ¿cuál es la gran corporación? Hola. Bueno, la Compañía Británica de las Indias Orientales. La Compañía Británica de las Indias Orientales. Así que los británicos tenían estas corporaciones como British Petroleum o lo que fuera, que en teoría era una corporación, en realidad era parte del gobierno. ¿Sabes a lo que me refiero? Estaba completamente integrada con el gobierno, estaba completamente integrada con el ejército y
Adelante, Pero adelante. en realidad, Garland no es solamente que esté integrado, está por encima del gobierno británico. Y esta es toda la idea del gran reinicio y el poder de los carteles que exigen para sí mismos el derecho a intervenir por encima del gobierno. Y ellos no confían en el pueblo. Dicen que si se permite la existencia de una legislatura, un órgano representativo, ya sea un parlamento o un congreso, estos serán inevitablemente influenciados por la gente. Y la gente, según ellos, no sabe lo que es realmente necesario. Pero los tecnócratas que trabajan para los oligarcas sí lo saben. Y esto fue precisamente lo que Mark Carney presentó en Jackson Hole, en Wyoming, en el año 2019 bajo el nombre del Gran Reinicio, que se trata de una colectividad de bancos centrales que en esencia dirigen el mundo. Y es importante recordar que los bancos centrales son entidades privadas, no son de ninguna manera agencias gubernamentales. Y así las decisiones se están tomando en las salas de juntas corporativas y en los consejos de administración interconectados en lugar de lo que la gente opina. Y, sabes, la gente debería tener esto muy en cuenta porque yo escuché que Trump ahora ha decidido que va a deshacerse de Jerome Powell y traerá a Kevin Warsh como el nuevo director de la Reserva Federal. ¿Sabes? Pero están hablando de cómo van a controlar la Reserva Federal. Bueno, la Reserva Federal es la que controla al gobierno por los tipos de cambio, la política de crédito y todo lo demás. Si Trump se toma en serio el desafío a la independencia de la Reserva Federal, esta sería una lucha muy útil porque está ocurriendo exactamente lo mismo. Putin está teniendo un conflicto con su propio Banco Nacional. Me refiero a Nabiulina, la actual jefa del Banco Central ruso. Pero lo que Putin le está dando mucho margen porque no quiere esa pelea ahora mismo con el sistema financiero global. Pero al mismo tiempo los BRICS están desarrollando un nuevo sistema de transacciones para la balanza de pagos con el fin de determinar cómo cubrir los desequilibrios comerciales y otros aspectos completamente fuera del sistema SWIFT, fuera del sistema financiero occidental, utilizando exclusivamente sus propias monedas nacionales. Y así hemos visto en la última semana oscilaciones increíbles en los mercados financieros. ¿Sabes? El mercado de bonos japonés casi colapsó el fin de semana pasado. El oro, creo, bajó, ¿cuánto? $50 la onza, $60 la onza. Quizás fueron $100 la onza ayer y luego se recuperó. La plata tuvo una caída del 14%. Este va a ser un periodo realmente muy salvaje. Y si en medio de este periodo estás fomentando guerras y confrontaciones, la Tercera Guerra Mundial podría desencadenarse por un incidente accidental, ya sabes, por la identificación errónea de un misil o que se dispare un misil rebelde o un dron o algo así. ¿Sabes? Vimos algo bastante serio cuando los drones golpearon la casa de Putin y eso llevó a al menos un desacuerdo público entre Trump y la CIA contra Rusia. Pero, mientras tanto, Witkoff y Kushner todavía tuvieron sus reuniones con Dmitriev. Y los rusos siguen diciendo que van a trabajar con Trump y la base de operaciones de Anchorage. Así que aquí es donde ves a los oligarcas británicos ganándose su sueldo. Se están quemando las pestañas tratando de averiguar qué pueden lograr, ya sean operaciones de falsa bandera o un ataque al dólar. Algo realmente importante va a suceder en las próximas semanas. Sí, Warsh, creo, su padre era ese de Lauder, una de esas grandes empresas que su padre tenía. Olvidé cuál era, pero él viene de un trasfondo de mucho dinero, Sí, totalmente de mucho, acuerdo. mucho dinero. Eso creo. Bueno, al menos Trump no va a nombrar a Larry Fink como presidente de la Reserva Federal. Sí, y había algo más. Se me fue lo que estábamos. Lo siento. Harley, porque teníamos otras cosas de las que íbamos a hablar. Vale. Ya, claro, el MI6. Permítame hacerle esta pregunta. Se ha dicho que la CIA es una creación de Wall Street, ¿verdad?
he oído eso. Está directamente relacionado con Wall Street, creado por Wall Street. Y si miras la CIA, sabes, tiene la historia de ser como los tipos de Harvard, los universitarios de cuello abotonado, los liberales de cuello abotonado que se creen más listos que todos, ¿verdad? Muy obstinado, muy independiente, pero no son independientes de Wall Street. ¿Dónde se sitúa el MI6 en todo esto? ¿Son ellos una creación de la City de Londres o son algo similar a eso? ¿Acaso surgieron de la nada? ¿Cuál es el trasfondo, la historia que conoces del MI6? Pues si uno se fija en la historia, los líderes del MI6 provienen de las escuelas privadas, de las universidades de élite como Oxford y Cambridge. Algunos de ellos provienen del ejército, pero la mayoría es a través de los servicios de inteligencia. Y estos servicios de inteligencia están estrechamente vinculados a Oxford y Cambridge, o lo que a veces se conoce como Oxbridge. Y es aquí donde aprenden sobre encriptación y ellos se dedican a estudiar las culturas de las personas. El Instituto Tavistock, por ejemplo, debería haber mencionado esto antes. El director del Instituto Tavistock en la década de 1960 estaba colaborando con Gene Sharp en esta particular idea de las revoluciones de color. Y él dijo, puedes conseguir que un enjambre de adolescentes salga a la calle y proporcione la base para una intervención. Y Tavistock es uno de los institutos que fue famoso por sus estudios culturales y por la elaboración de perfiles. Ellos traían gente, tenían, por ejemplo, idiomas, culturas lingüísticas, cómo se entiende una cultura desde dentro. Bueno, ayuda a tener personas que hablen el idioma y ayuda a tener nativos. Y así Oxford era un lugar donde venía esta gente. Y entre Tavistock y algunas de las otras instituciones, muchos de ellos terminarían asumiendo la dirección de diferentes unidades. Por ejemplo, un hombre conocido como Intrepid, quien fue el jefe del Servicio Secreto Británico durante la Segunda Guerra Mundial y que pasó una cantidad considerable de tiempo en la Casa Blanca junto a Franklin Roosevelt. Él también estuvo profundamente involucrado en el proceso de selección de las personas que con el tiempo llegarían a ser los principales líderes de la CIA. Y bueno, Roosevelt contaba con Bill Donovan, su hombre clave en la OSS, quien más tarde se convertiría en el primer director de la CIA. Donovan era considerado una figura bastante patriótica, pero estaba rodeado de gente de lo que ellos llaman los bufetes de abogados de zapatos blancos. Ya sabes, esos que usan pantalones blancos hasta octubre. Ya sabes, la élite de Eton, de Yale y de Harvard. Y de ahí es de donde proviene una gran parte de la política exterior. No es ninguna coincidencia que Brzezinski y Kissinger provinieran de esa misma red. ¿Y quién fue su maestro? Él era alguien de Oxford. William Yandell Elliot fue el principal maestro de Kissinger y Brzezinski. Y como sabes, Brzezinski y Kissinger forman parte de la llamada escuela realista. Y aunque tienen desacuerdos, la escuela realista, la que dice que debes tener un equilibrio de poder. Y así, tú no buscas el principio fundamental. Buscas áreas donde se pueda alcanzar un acuerdo. Y en cierto sentido, LaRouche siempre señaló que lo que estamos tratando con el Imperio Británico es la división entre Locke y Hobbes, filosóficamente. Hobbes esencialmente creía que el hombre es una bestia, que el hombre es una criatura de deseos impulsivos y hormonales. Sí, es una guerra de cada uno contra todos los demás. Más tarde, Bentham presentó la idea de que lo que realmente nos mueve es la búsqueda constante del placer y la evitación del dolor. Esa es la fuerza motriz que impulsa a la humanidad. Pero con Hobbes, sí. ¿Qué podemos decir? O a lo que se referían, ya sabes, como leyó. Sí, y así Hobbes argumentaba que uno debe tener, es una guerra de todos contra todos. Y necesitas un leviatán, un poder por encima para controlarlo. Ahora bien, Locke fue un poco más astuto. Locke dijo, bueno, tienes que llegar a un acuerdo, tienes que conseguir un contrato social, pero ¿es un contrato social por principio? No, es el arte de la negociación, se negocia.
Uno renuncia a algo, pero nunca se llega a discutir cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, esa que deberíamos tener presente y promover activamente al servir en el gobierno, porque el objetivo primordial del gobierno es la única preocupación verdaderamente legítima para cualquier gobierno, es sin duda la mejora de las condiciones de vida de toda la población. Y lo que eso significa es desarrollo económico físico. Esa es la diferencia entre la aproximación alemana y la aproximación británica. El alemán fundamental en todo esto fue Gottfried Wilhelm Leibniz, el gran científico, el inventor del cálculo. Fue él el que ayudó a desarrollar el sistema educativo ruso. Estuvo muy involucrado con Pedro el Grande y con el surgimiento de la ciudad de San Petersburgo. Y la idea de Leibniz era que el propósito del gobierno es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y eso es precisamente lo que Franklin incluyó en la Declaración de Independencia. ¿Por qué la felicidad en lugar de la concepción de Locke como la Constitución de Carolina del Norte que fue redactada por John Locke? Es vida, libertad y propiedad. La propiedad es la preocupación fundamental en el sistema británico. ¿Y qué es lo que determina la propiedad? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién tuvo las fuerzas poderosas para apoderarse de ella? Y así tienes esta división en Gran Bretaña entre los clásicos hobbesianos, quienes ven al hombre como una bestia que necesita ser doblegada y controlada, frente a los lockeanos que por el contrario afirman, bueno, podemos establecer un contrato legal. Locke fue de hecho una de las figuras clave en la fundación del Banco de Inglaterra. Y de ahí es de donde viene mucho de esto en Gran Bretaña, el radicalismo filosófico británico, que básicamente dice que no hay ley natural, no hay verdad superior, y en cierto sentido, a cada uno lo suyo. Sí, y luego eso nos lleva a otro punto y hay otra faceta de esto también porque existe una parte oculta mucho más profunda y la verdad es que en el fondo de todo, incluso esa conversación en lo que concierne a los británicos es una farsa, se reduce a la pérfida Albión porque estamos hablando de por qué hacemos las cosas. Estamos intentando traer orden, ellos no están intentando traer orden. Aunque digan, bueno, tenemos que tener orden, ¿no? Porque digamos que dices, tenemos que tener orden porque la gente está loca, están por todas partes, así que hacemos esto para traer orden. O, sabes, hacemos esto porque vamos a hacer el mundo mejor y traer felicidad. Ambas cosas son una mentira. Estaban robando todo lo que no estaba clavado. Así que llegan a su país y se ponen a discutir, a tener una discusión filosófica. ¿Por qué vamos a la India? Bueno, vamos allí porque estos indios andan por todas partes y tenemos que tranquilizar la situación. O civilizarla, ¿verdad? Civilizar a los, ya sabes, ¿cómo se dice? A los brutos. O vamos allí porque, sabes, estamos, la búsqueda de la vida, la libertad, pero de hecho, ¿para qué vas allí? Los masacraremos a todos los que podamos porque vamos a robarles su té. Y cualquier otra cosa que podamos hacer, forzarlos a cultivar, vamos a abusar de ellos, golpearlos, asesinarlos, violarlos, robarles todo, ¿verdad? Así que, en realidad, incluso eso fue una discusión que se quedó en la superficie. Fue el equivalente a que Donald Trump dijera, vamos a entrar allí para ayudar a los manifestantes la próxima semana. ¿Por qué van a entrar? Porque tienen armas nucleares, mencioné misiles balísticos. Sí, eso también, ¿verdad? La razón por la que vamos a entrar es porque queremos derrocar su país, queremos robar su petróleo, queremos una puerta trasera a Rusia, vamos a impedir que puedan. No. Así que la realidad es esta, como por muy profundos, por muy filosóficamente profundos que fueran esos argumentos, la naturaleza malevolente del imperio británico hacía que incluso esos fueran el equivalente a una farsa, a un engaño. Era un argumento puramente intelectual para encubrir la astuta y diabólica naturaleza del imperialismo británico. Eso es, le has dado justo en el clavo, y esa es la defensa desde que la Compañía Británica de las Indias Orientales se convirtió en una fuerza dominante en el Banco de Inglaterra. ¿Y de dónde salió el Banco de Inglaterra? Bueno, en el siglo anterior, en el siglo XVII, de hecho, comenzando a finales del siglo XVI, Venecia, que era la potencia comercial dominante, en el mundo, el imperio veneciano, no estaban muy bien situados para dirigir un imperio mundial. ¿Sabes? Se ubican, digamos, en esa pequeña región geográfica que está justo entre Italia y Grecia. Y los venecianos se trasladaron a Ámsterdam y allí establecieron una especie de república al estilo veneciano, que en realidad no era una república en absoluto. Y en cierto punto los holandeses se trasladaron a Inglaterra. En 1688, la Revolución Gloriosa
se mudaron a Inglaterra. Hubo luchas contra eso en Inglaterra. Y en Inglaterra tenías una historia muy interesante antes de eso, porque tenías, por un lado, la antigua facción Plantagenet, la gente de Ricardo III, Ricardo II, y así sucesivamente, que básicamente estaban asesinando oligarcas. Y a partir de eso se produjo la emergencia de la revolución Tudor, la de Enrique Tudor, quien se convertiría en Enrique VII. Y él estaba, en cierta medida, basándose en la experiencia francesa de un Louis XI, específicamente de la década de 1450, que fue el momento en que se estableció la idea de una república en Francia. Y el énfasis en Francia era la escuela de Goldberg, la idea del comercio, la idea de la economía física. Y esto se convirtió en parte del sistema Tudor. Y hubo una guerra en su contra, en la que participaron los Estuardo de Escocia y también los franceses que luchaban contra los británicos. Es decir, recuerden, hubo una guerra de los 100 años entre Francia y Gran Bretaña. Bueno, si uno junta todos estos elementos, ¿qué es lo que realmente se puede observar? Lo que emergió en un momento determinado fue un acuerdo fundamental entre la nobleza terrateniente de Gran Bretaña para unirse y de esta manera establecer un vasto imperio que se fundamentaría en el sistema de banca privada del Banco de Inglaterra y, por supuesto, en la poderosa Compañía de las Indias Orientales. ¿Y qué fue la Compañía de las Indias Orientales? Bueno, el mejor ejemplo. Y aquí tengo un libro sobre mi hombro que habla de la herencia de violencia del Imperio Británico. Piensen en lo que ocurrió en 1839 y luego de nuevo en 1859. Tuvieron guerras del opio contra China. ¿De qué se trataba todo eso? Los británicos estaban incurriendo en un déficit de pagos con la India porque a los británicos les encantaban los tés de la India. También les atraían las especias, apreciaban mucho la vestimenta, pero los indios no deseaban absolutamente nada de los británicos. Y así lo que ocurría era que tenían un déficit en la balanza comercial. Así que lo que hicieron fue ir a buscar el opio indio y lo llevaron a China. Y abrumaron al gobierno chino de la época y obligaron a los chinos a comprar el opio. Y claro, el opio, una vez que te vuelves adicto, lo seguirás comprando. Así que los chinos lucharon contra los británicos en 1839 y luego otra vez en 1859. Ahora, la Segunda Guerra del Opio es importante por dos razones. En primer lugar, que el jefe de la política exterior británica en aquel entonces era Lord Palmerston, uno de los más inescrupulosos de todos los líderes que ha habido. ¿Quién fue el que acuñó esa famosa frase? No tenemos amigos permanentes, solo intereses permanentes. Palmerston estuvo implicado en una gran cantidad de asuntos y decisiones políticas importantes, pero una de las más destacadas y controvertidas fue la justificación de la Segunda Guerra del Opio. Y en última instancia, lo que hicieron fue utilizarlo para establecer en Hong Kong una operación financiera. Cuando obligaron a los chinos a rendirse, básicamente, comenzaron a operar su narcotráfico a nivel internacional desde Hong Kong y fundaron un banco, el Banco de Hong Kong y Shanghái, el HSBC. Sabes, si vas al aeropuerto de Newark, te darás cuenta de que todos los toldos que ves son de HSBC. Ellos tenían un sistema de contabilidad de doble entrada que ocultaba el dinero del narcotráfico del dinero del banco. Y HSBC continuó siendo un banco para dinero de la droga hasta el día de hoy. Constantemente reciben multas. Así que Palmerston estuvo parcialmente involucrado en su establecimiento. La otra cosa que Palmerston emprendió fue un intento de derrocar al gobierno de los Estados Unidos apoyando a la Confederación. Y Palmerston, creo que en el 1 de enero de 1861, le escribió una carta a la reina Victoria y en ella decía: tenemos buenas perspectivas para poner fin a la rebelión americana. Y esas perspectivas se encuentran en el sur porque el sistema esclavista estaba estrechamente ligado a los intereses británicos. Y para cualquiera que afirme que la guerra civil se trató de los derechos de los estados y no de la esclavitud, en realidad se trataba del derecho de los estados a poseer esclavos.
Correcto. Lean las constituciones de ¿Sabes? algunos de esos, de algunos de los estados que cuando se separaron, creo que Carolina del Sur, por ejemplo, muchos de ellos escribieron constituciones y en las constituciones escribieron específicamente que se trataba de la esclavitud. Sí, y sabes, en aquel entonces los británicos estaban colaborando activamente con los plantadores del sur, con la Confederación Sureña, para intentar desintegrar por completo a los Estados Unidos. Realmente no creo que la gente de hoy en día sea capaz de apreciar el inmenso coraje y la extraordinaria capacidad de liderazgo de Abraham Lincoln y también la gran habilidad que poseía para movilizar a toda la nación. Y era una defensa de los principios de la Constitución. Y pudo haber gente que apoyaba a Lincoln por razones de negocios y otras razones, pero si lees los discursos que él escribió y la poesía en su lenguaje, y lo que uno ve es a un líder que verdaderamente creía que al mejorar la calidad de su población, no por motivos raciales, sino a través de la educación y del desarrollo moral, para él la producción era un compromiso moral. Y la idea de que se realicen mejoras internas para que todos tengan acceso a agua potable, que haya transporte, que haya energía, que haya canales. Esto era para retomar la política hamiltoniana. Y no lograron establecer un banco en los Estados Unidos, pero sí implementaron la política del greenback, que fue la mejor alternativa posible, porque el gobierno federal garantizó la moneda que se utilizaría para la construcción del ferrocarril transcontinental. Y Lincoln fue asesinado. Y el asesino, John Wilkes Booth, planeaba escapar a través de Canadá hacia Gran Bretaña. Así que ya sabes, se puede ver con total claridad de qué se trataba Palmerston y a partir de ese momento el sistema estadounidense despegó. Y las ideas de Henry Carey, quien fue uno de los principales economistas de Lincoln, fueron llevadas a Europa. Y eso estuvo detrás de la revolución de Bismarck. Eso impulsó el avance en Francia, los progresos en Rusia. Incluso en la restauración Meiji de Japón aplicaron el sistema americano. Y esto desató un pánico incontrolable y sin fin en la oligarquía británica. Oh no, los malos se están extendiendo y está funcionando. ¿Qué hacemos ahora? Y esa fue la planificación que llevó a toda la serie de eventos que precedieron la Primera Guerra Mundial, las guerras de los Balcanes, la guerra ruso-japonesa, la rebelión de los jóvenes turcos en Turquía. Los británicos estaban operando por todas partes para desmantelar esto, basándose en la idea de que había que mantener a Rusia y Alemania separadas y mantener a los americanos fuera. Y no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial que se dieron cuenta de que probablemente deberían reclutar a América para que formara parte de este imperio. Y eso fue precisamente lo que ocurrió después de la Conferencia de Versalles. Y traidores como los hermanos Dulles, los Harriman, ya sabes, fueron precisamente ellos quienes afirmaron, los británicos son tan cultos y tan maravillosos y deberíamos ser exactamente como ellos. Bueno, y es interesante que hables de que el HSBC fue concebido, o sea, básicamente como un banco para el tráfico de drogas, ¿verdad? Algunas cosas nunca cambian. HSBC se convirtió en el banco de los cárteles de la droga. Las autoridades mexicanas le dijeron al CEO de la unidad de HSBC Bank PLC en México que un capo local se refirió al banco como el lugar para blanquear dinero. Los fiscales estadounidenses anunciaron un acuerdo récord de 1,92 mil millones y ellos así que continuaron con el lavado de dinero. Pero aquí está lo interesante. No sé si lo sabes. Cuando se metieron en problemas, ¿sabes a quién contrató HSBC para ayudarlos? Jim Comey. Y luego trabajaba para el Departamento de Justicia, el DOJ. Lo traen a él, luego regresa, luego viene, luego entra al FBI. Pues, o sea, la gente no entiende lo que es el FBI. Es y siempre ha sido una organización criminal. Es una criminal, es efectivamente la policía secreta, es la Stasi o como quieras llamarla. Hacen asesinatos, ya sabes, Malcolm X, King y así sucesivamente. Bueno, yo creo que en el caso de Seth Rich hay mucha evidencia al respecto. Entonces, el FBI es una organización, gente, que hay algo interesante.
Se supone que es un organismo de aplicación de la ley en Estados Unidos. Después de que Estados Unidos derrocara al gobierno de Ucrania, Jim Comey y el FBI fueron a Ucrania y abrieron esta organización llamada NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción. ¿Qué demonios estaría haciendo el FBI en Ucrania abriendo la Oficina Nacional Anticorrupción? Y no pudieron encontrar nada, no pudieron encontrar nada de, o sea, alrededor de Hunter Biden. Encubriendo corrupción es lo que hacían. Sí, exactamente. Entonces, y si estoy contratando a alguien para dirigir el FBI y los miro, bueno, ¿qué fue lo último que hiciste? Bueno, yo era el vicepresidente, disculpe, estuve en la junta directiva de Lockheed Martin y luego fui al banco HSBC para sacarlos de un apuro por vender, por lavar dinero del narcotráfico. Oh, ese es justo nuestro hombre. Tráiganlo como el jefe del FBI. Cuando uno analiza esto, se da cuenta de que está ante una verdadera organización criminal. Y el hecho, y aquí hay que destacar 2 puntos clave, de que trabajó con HSBC y de que estuvo en medio del Russiagate, le revela sus profundas conexiones con la City de Londres. Pues, y la City de Londres sabía que tenían gente infiltrada en el gobierno de los Estados Unidos. John Brennan, Gina Haspel, quien más tarde se convirtió en directora de la CIA. Ella había sido enlace de la CIA con la inteligencia británica. Y ya sabes, tienes estas llamadas coincidencias. Ella se encontraba destinada en Londres. En el momento en que el Russiagate dio inicio, ella era la jefa de la estación de la CIA en Londres. Por consiguiente, ella formó parte de toda la operación. Y por supuesto su amigo Sir Richard Dearlove, quien es tristemente conocido por el fraude de las armas de destrucción masiva, al haber afirmado que Saddam poseía armas de destrucción masiva. Dearlove habló a Christopher Steele, el autor del informe Steele, porque Steele Dearlove ya no era el director del MI6, pero su opinión seguía teniendo un gran peso. Y aún hoy sigue participando en diversos asuntos. ¿Sabes? Estos individuos siguen adelante, se mueven a diferentes posiciones, algunos se incorporan a la industria, a las cámaras de comercio, otros regresan a los servicios de inteligencia militar y algunos más se dirigen al Parlamento. Y tienes esta constante puerta giratoria de individuos deshonestos y sin escrúpulos, para quienes el verdadero interés de la nación se reduce únicamente a los intereses financieros de la City de Londres. Lo primero es el capital bancario y eso se ve en cómo tratan a la gente en Inglaterra. La población es lo primero que se recorta es el Servicio Nacional de Salud.